me tomé el trabajo y la libertad de mirar lo que presentamos en el 2022 y hacer un comparativo de lo que estamos viviendo hoy en el 2023. Pero cuando estaba preparando la presentación dije, qué panorama tan distinto. La situación que estamos viviendo a nivel macroeconómico, a nivel bursátil, es totalmente distinta. Has querido saber dentro del mundo de las opciones, y eso fue todo para ganarme mis $10. Está muy por encima del objetivo anual de atentos porque hoy les voy a mostrar. Y algunos datos interesantes que podemos ver entre uno y otro. En el año 2023, en lo que va corrido del año en este momento, podemos observar que el S&P 500 hasta este minuto lleva un rendimiento del 18.7% positivo. Vamos bien este año, bien encaramados. El año pasado, a estas mismas alturas, fíjense, a corte 17 de noviembre, fueron 5 días de diferencia. Llevamos el menos 17.2%, lo pueden ver en el recuadro superior, arriba a su mano derecha. El Dow Jones, en este año, 6.4% positivo, el año pasado iba 7.7% negativo. Es decir, si lo vemos dentro de esa perspectiva, hemos tenido un año flat. El Dow Jones ni ha bajado ni ha crecido, ha estado allá quietecito y lleva quietecito bastante tiempo. Desde el 2021 está quietecito. El Nasdaq el año pasado iba perdiendo el 28.8% en este minuto. Hoy por hoy al Nasdaq lo encontramos 36.3% arriba. Es decir, el Nasdaq ya recuperó parte de lo que se perdió durante ese 2022. No lo ha recuperado todo, aunque digamos que podría ser engañoso pensar, no, pues el Nasdaq está creciendo más de lo que cayó el año pasado. Claro, porque es que el cálculo del 36% se calcula ya desde la bajada que tuvo de ese 20 y tanto por ciento del Nasdaq el año pasado. Y el Russell a estas alturas iba decreciendo el 18.2% y este año ha estado planito. Va creciendo el 1.9%. Pues que para que se tengan allí alguna idea. Unos datos que yo digo aquí, oiga, la perspectiva es bien, pero bien distinta. El petróleo está a $75, el año pasado está a $81. Bonos del tesoro, atentos, referencia a 10 años. El año pasado lo encontrábamos en el 3.78%, este año lo encontramos en el 4.44%, la tasa de referencia de bonos a 10 años. La inflación el año pasado, 7.7%, miren el recuadro superior a mano derecha. Este año, en la acumulada del año, llevamos un 3.2% en los últimos 12 meses. Ese cálculo que les muestro en el recuadro de la parte superior derecha también es sobre los últimos 12 meses, es decir, de noviembre del 2000, bueno, realmente el corte de octubre del 2022 a noviembre del 2021. Por lo tanto, este que les estoy mostrando del 3.2% es de octubre del 2023 a noviembre del 2022, los últimos 12 meses. La tasa de interés de la Reserva Federal, fíjense que esto es bien interesante. 5.25% ahorita en el 2023 y teníamos una tasa de referencia del 4% en el año 2022. Este es bien significativo porque si ustedes se fijan, hagan una comparación entre la tasa de inflación y la tasa de referencia de la Fed y teníamos tasas de interés reales negativas de 370 puntos básicos. Una barbaridad. Hoy tenemos tasas de interés reales positivas de 205 puntos básicos. Es una perspectiva totalmente distinta. Es una dinámica a nivel macroeconómico absolutamente distinta. Absolutamente distinta. Crecimiento del Producto Interno Bruto en el año 2023. Fíjense lo que viene mostrando el año 2023 positivo, mientras que el año 2022 tuvimos 2 trimestres negativos, primer y segundo trimestre del 2022, trimestres negativos, y un repunte en el último trimestre del 2023, que es el mismo que ven por aquí, en la presentación del 2023. Déjenme saco mi brochita, por aquí está. Es este que ven en el cuarto número 3 del 2022, la segunda columna. Y lo que va en el 2023, pues hemos tenido un tremendo año entre el crecimiento real de la economía, ¿no? Del Producto Interno Bruto. La inflación, miren cómo venía esa curva durante el año 2022, ascendente. Hoy vemos una inflación descendente. Entonces, fíjense que este es el crecimiento de la inflación del 2022, donde el pico más grande que hemos experimentado ha sido el 0.6% en el mes de agosto del 2023. Y esto pues nos deja realmente mucho más tranquilos, porque cuando vimos los del 2022, pues tuvimos picos del 1.3%, 1.2%, pero aquí nos hemos mantenido ya básicamente relajaditos, en donde tenemos unos picos como el del mes de agosto o el del mes de enero,
Pero realmente durante el año 2023 hemos tenido un comportamiento del fenómeno inflacionario pues bastante moderado. Entonces fíjense cómo esa curva en el recuadro inferior derecho, en la parte de abajo, viene decreciendo, y un dato también importante. Fíjense cómo el PSE, que es el dato preferido, cuando excluimos alimentos y energía, que son los más volátiles, pues viene a un ritmo ya muchísimo, pero muchísimo menor, una curva totalmente distinta a lo que encontramos el año pasado. Año pasado cuando se excluían alimentos y energías, estábamos por encima del 6%. Hoy estamos por debajo ya del 4%. Entonces, eso son también buenas noticias. El histórico de los bonos de 10 años. Y quiero que ustedes presten especial atención a los bonos de 10 años, porque los bonos de 10 años ha sido una de las grandes torturas que hemos experimentado durante este año 2023. Entonces, si nosotros nos ponemos a dar cuenta de la curva de rendimiento de los bonos, fíjense que se ha aplanado y que ya encontramos una curva de rendimiento muchísimo más moderada. El año pasado estábamos encontrando una curva de rendimiento de los bonos del 0.89%. Negativo, teníamos una curva de rendimiento negativo del 0.89%. Hoy nos estamos encontrando que la curva de rendimiento de los bonos está en niveles positivos. Ya lo encontramos en nivel, no, si bien no positivo, pero positivo con respecto a lo que estábamos hablando durante el año pasado. El año pasado, si ustedes se fijan, íbamos 16.23% en la cuenta de largo plazo negativos. Recordemos que el año pasado el S&P 500 iba perdiendo el 18% íbamos perdiendo el año pasado. Y la cuenta de este año, ¿cómo irá? Aquí tengo que hacer una salvedad, ¿no? Yo trabajé hasta el 30 de mayo con el broker eTrade. Después migré todos mis recursos a la plataforma pues, que estamos desarrollando, nuestro broker asociado TradeYear, y este año fue totalmente distinto. Impresionante. Este es el dato hasta el 30 de mayo, 31 de mayo, antes de migrarme a TradeYear, en donde el activo, por supuesto, que más intensamente hago trading es el SPX, opciones sobre el índice S&P 500. La verdad, en honor también a la verdad, el primer semestre del año fue muy distinto al segundo semestre del año. El primer semestre del año tuvimos un semestre espectacular desde el punto de vista volatilidad. Yo recuerdo que hasta el 27 de mayo, digamos que este es más comparable, hasta el 27 de mayo tuvimos una volatilidad alta. De ahí en adelante la volatilidad bajó hasta el 27 de julio. Curiosamente, duró 2 meses bajando la volatilidad de 27 de mayo a 27 de julio, y ahí vuelve y repunta. Pero digamos que esta es la cuenta comparable. El 2022, un 214% de ganancia. Recuerden que yo siempre, todos los primeros de enero, arranco la cuenta con $40,000. Siempre. Arranco la cuenta con $40,000. El año pasado llevamos un rendimiento del 214% y este año llevamos un rendimiento del 267%. Hay que hacer también otra claridad. El año pasado empezamos a tener vencimientos diarios del S&P 500 a partir de finales de mayo del 2022. Entonces, durante el primer semestre del año realmente fue menos intenso porque yo no hacía básicamente trading intradía los días martes y los días jueves. Yo siempre he contado la historia del por qué los en vivos de Opción Sigma son los días martes y los días jueves. Es porque eran los días que no había vencimiento del SPY, no había vencimiento del SPX, por eso no hacía intraday. Yo por eso hacía mis en vivos los días martes y los días jueves, porque eran los días que no había vencimiento. Digamos que esa es la historia del por qué los en vivos de Opción Sigma son los días martes y jueves. Este año ya contamos todo el año con vencimientos diarios. Pero si ustedes se dan cuenta, este resultado se logró hasta el 31 de mayo. Ese 267%. Ese resultado se logró hasta el 31 de mayo. Después del 31 de mayo, y como siempre digo, haciéndole honor a la verdad, tuvo una racha malita, se contrajo la volatilidad. De hecho, fue a partir del 15 de mayo realmente fue que empezó a contraerse la volatilidad de manera muy fuerte. Y durante el 15 de mayo y finales de julio, el último tramo de mayo, yo me acuerdo que borré gran parte de las ganancias que traía, porque tuve una racha malita con la contracción de la volatilidad, y yo decidí en junio y en julio no volver a hacer nada intradía o overnight, porque la volatilidad tan baja me estaba matando. Entonces preferí quedarme quieto y empezar a apelar a otro tipo de posiciones alcistas. Empecé a jugármela más con Performance Cover Call durante el mes de junio y el mes de julio. El mes de julio, a finales de julio, vuelve la volatilidad. Pero yo ya estaba en la otra plataforma, en Opción Sigma Trade. Y tuve la racha,
la racha más espectacular de mi vida. Tuve una mala rachita entre finales de mayo y junio mientras me acoplé y luego vi una racha espectacular que muchos de ustedes fueron testigos en el Sigma Club, y es que no se perdió ni una sola posición durante finales del mes de julio, mes de agosto, mes de septiembre. Pero también la razón de eso es una sola, y es que fui mucho más selectivo si no tenía que entrar, no entraba, y la volatilidad acompañó. Entonces fueron, digamos que, dos situaciones distintas. Esto fue lo que terminó pasando a ver, sacamos esto aquí un poquitico, borramos esto aquí un poquitico. Ya desde que me pasé a la plataforma ConTradeR y el S&P 500, fíjense que a diferencia del primer semestre fue mucho menos prolífico, fueron $30,850 de ganancia. Curiosamente, tengo pérdida con el SPX, el mensual. Tengo $490 de pérdida que pueden ver ahí en sus pantallas. Pero el SPXW, el diario, el que hago todos los días, el de los intradías, el de los Iron Condor Overnight, el de los Iron Condor intradía, el de los Iron Butterfly, bueno, en fin, ese lleva una ganancia acumulada de $30,850. Entonces, ha sido mucho menos rentable el primer semestre, pero de lejos, muchísimo menos rentable. Mucho menos rentable, pero con un grado de acierto mucho mayor. El primer semestre ha sido mucho más generoso de lo que fue el segundo semestre del año 2023. Pero eso también tiene una razón de ser. ¿Por qué uno fue más generoso que otro? Y aquí vamos a tratar de entenderlo. Porque una de las razones primordiales es esta. A esto tenemos que echarle la culpa. Que durante el año 2023 hemos tenido una volatilidad implícita mucho menor, la mitad, que en el año 2022. Imagínense, la volatilidad implícita promedio del S&P 500 en el año 2022 fue del 24%. Aquí la hemos tenido del 13%, muy cerquita de la volatilidad histórica promedio. Y la volatilidad histórica promedio el año pasado era del 13%. Hoy estamos hablando del 12%. Ha bajado muchísimo, ha bajado ostensiblemente la volatilidad. 12.65% es la volatilidad histórica promedio. Entonces, estamos en unas condiciones de volatilidad totalmente distintas a las que nos encontrábamos el año pasado. Esas condiciones de volatilidad afectan en gran manera el resultado. Y por eso hablamos que el primer semestre fue mucho más generoso de lo que fue el segundo semestre. Aun cuando tuvimos una racha interesante durante finales del mes de julio, mes de agosto, mes de septiembre y parte del mes de octubre. El mes de octubre baja otro ratito, después del 20 de octubre baja un poquito la volatilidad, me vuelvo a estacionar, luego volví y bueno, si bien ha sido interesante, de repente no hemos tenido la volatilidad constante que sí tuvimos durante todo el año 2022, una volatilidad alta que tuvimos durante todo el año 2022, pero hoy nos encontramos en una situación totalmente distinta y es por eso que me he vuelto más cauteloso. De hecho, he estado sin abrir overnights, de estarlos abriendo todos los días hasta hace 2 o 3 semanas. Si acaso estoy abriendo 1 o 2 a la semana. ¿Qué significa en el año 2022 tener esa volatilidad? Que pagaban primas más altas. ¿Qué significa este año con esta volatilidad? Que pagan primas más bajas. Y cuando se pagan primas más bajas, ¿a qué te obligas? A acercarte más al precio del activo para poder obtener un mejor rendimiento. Pero ¿qué termina ocurriendo? Que cuando te acercas al precio del activo y haces una estrategia, por ejemplo, estrategias no direccionales como los Iron Butterflies, los Iron Condor, los Butterflies, los mismos Broken Wing Butterflies, que son estrategias poco direccionales, que son estrategias neutrales, terminas corriendo un riesgo muy grande si si el activo expande la volatilidad y cambia súbitamente de precio. Entonces, aquí he volcado nuevamente los esfuerzos a tratar de jugármela con direccionales. De hecho, estaba haciendo muchos direccionales porque dentro de ese escenario que estábamos viendo durante el año 2022, en donde veíamos que los gaps de apertura se estaban presentando de esta manera, pues hoy contamos con una estadística bastante similar, pero lo que termina sucediendo es que cuando se mueve dentro de esos rangos, que estas son la cantidad de ocurrencias entre el cierre, 3:59 de la tarde un día, y la apertura del día siguiente, las 2/3 partes, el índice se mueve entre el menos 0.40 y el más 0.40%. Las 2/3 partes. Entonces, ¿cuál fue la mejor estrategia durante el año 2022? El Iron Condor. ¿Cuál creen que ha sido la mejor estrategia durante el año 2023? Durante el año 2023, la mejor estrategia vuelve a ser el Iron Condor. Definitivamente el Iron Condor, suavecito. Yo me juego 1/3 overnight de lo que me juego intradía. Me explico, si abro, por ejemplo, 10 posiciones intradía, para los overnight abro 3. Realmente tomo un riesgo mucho menor. ¿Por qué? Porque los gaps te pueden matar.
Claro que los overnights tienden a ser más generosos, mientras en un intradía puedo estarme buscando 50, 60 dolaritos por posición. En un overnight te puede estar dejando 80, 100, 120 dólares o hay una contracción de volatilidad. Son bien interesantes. Pero sigue siendo la mejor estrategia por segundo año consecutivo el Iron Condor. Hay muchísimos videos aquí en el canal. Denle una miradita porque el Iron Condor definitivamente sigue siendo esa estrategia que vale la pena tener en cuenta, que vale la pena estudiar porque nos sigue dando muchísimos, pero muchísimos resultados. El año pasado tuvimos una rentabilidad del 88.64% en los overnights. Este año pudimos incrementar un poquito más la rentabilidad, las operaciones positivas de los overnights. Fue mucho mejor. Y vuelvo y digo, es que venimos en un año muy distinto. El año 2022 fue un año de expansión de la volatilidad. El año 2023 fue un escenario de contracción de la volatilidad. Por lo tanto, toda esa contracción, todo ese movimiento del VIX que viene desde 32, que termina por allí en 12,80 como está el día de hoy, pues todo eso ayudó porque los contratos se contraían muy fácil, muy fácil, muy fácil. Y eso pudo de repente ayudar. Ahora, se hicieron más posiciones. Claro, porque durante todo el año tuvimos vencimientos, mientras que el año pasado tuvimos vencimientos diarios solamente a partir de, digamos que en la segunda parte del año, en el segundo semestre. Tuvimos 39 operaciones negativas durante este año, más que el año pasado. Claro, vuelvo, insisto, porque hay un trading más intenso. Porque el año pasado hicimos 229 operaciones, este año 373 operaciones. En cuanto al spreads intradía, Iron Condors y spreads, fueron 132 este año, un poco menos, nos fue mejor en los overnights, los intradía fue un poco menos el rendimiento, 86% en los intradía. De hecho, tuve una rachita también, creo que fue un día que tuve dos posiciones, una overnight y una intradía negativa. Usualmente no se da. Usualmente, más o menos, la data que yo tengo es que por ahí, cada 2 semanas se nos presenta una posición negativa. Es más o menos, bueno, los que están en el Sigma Club pueden dar cuenta de ello. Y es más o menos, digamos, durante 2 semanas de trading, en 10 días, más o menos tenemos una posición negativa. Es más o menos, cómo se podría interpretar esto. Hay días que tenemos 2 negativas, pero pasan los días también 2, 3, 4 semanas en donde, como sucedió en el mes de agosto y en el mes de septiembre, donde no tuvimos posiciones negativas en esto del SPX y el SPY. Y también, pues, para dar aquí algún total, fueron 505 operaciones, 448 positivas, 57 negativas, para un total, un consolidado de 88.71% de operaciones positivas frente a lo que tuvimos en el año 2022, que tuvimos 91% casi el 92% de operaciones positivas. Pero con todo y eso sigue siendo un buen resultado. ¿Qué sucede con el put de spread? Que suscríbase al canal para estar siempre más profesionalmente en la diarios. Entonces, 22 días.